¿Qué le quieres decir a esas personas que de repente están del otro lado del mundo con estas ganas también de venirse y tienen esos miedos, esas inquietudes o algo que les puedes aconsejar ya que tienes 6 años acá? Miren, número uno, tengan un plan. No se vengan a lo loco así de no tengo ni plata, no tengo ni el idioma y vamos a... Mi nombre es Yesenia León, madre de 2 princesas, administradora de profesión, actualmente viviendo en los Emiratos Árabes Unidos, y hoy abro un espacio para que hables conmigo. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte donde nos ves. El día de hoy vamos a seguir con nuestros episodios del podcast titulado Pregúntale a ella en esta oportunidad. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda Claudia García, Perón en Dubai. Yo les voy a dejar de todas maneras su Instagram por acá para que vayan a verla. Pues bueno, como indica este podcast, Claudia, es un poquito para que más o menos entiendas. La misión es tratar de entrevistar a migrantes que están en cualquier parte del mundo. Yo vengo de Santiago de Chile, para quienes no me conocen, mi nombre es Yesenia León. Una venezolana que parece que está recorriendo el mundo. Ah, buenísimo, buenísimo, muy bien, muy bien. Porque tenía 6 años en Chile y actualmente me encuentro en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, para contarle un poco a las personas cómo hicieron, cómo llegaron, bueno, un sinfín de cosas que vamos a estarte preguntando en el transcurso de la entrevista. Genial. En primera instancia, pues obviamente preséntate y diles quién eres. Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Claudia García, tengo un canal en YouTube que se llama Peruana en Dubai, también tengo una cuenta en Instagram donde comparto contenido sobre mi vida, experiencias, aventuras, también trámites, todo lo que se tenga que saber de vivir aquí en Emiratos Árabes Unidos. Ya tengo en el país cerca de 6 años. Sí, súper. Trabajo como entrenadora, por eso tengo esta ropa deportiva. Enseño lo que es artes marciales, enseño baile, belly dance, también lo que es weightlifting, y eso trabajo aquí. Y ya tengo casi 6 años y entreno a mujeres del país. Excelente, ¿viste? A ver, Claudia, vamos a empezar entonces con la entrevista. Ya después de esa majestuosa presentación. Hablo muy rápido, me tienes que bajar la velocidad. No, y todos están activos. Dices entonces que tienes 6 años acá, ¿y cómo llegaste? ¿Cómo te viniste? Mira, esa es una historia bien interesante, porque yo trabajaba en el Perú en el área de marketing de una empresa de tecnología, y la verdad que me sentía un poco como que no me dejaban crecer, ¿tú me entiendes? Yo tenía preparación profesional, tenía toda la actitud, pero siempre sentía que había un techo, ¿no? Y lamentablemente, a veces en Latinoamérica hay trabajos que solo puedes crecer, no digo que todos, pero lamentablemente muchos, si tienes algún contacto, algún conocido, si tienes algún apellido, yo pues mi contacto es mi apellido, ¿no? La chica del pueblo, nada más. Entonces lo veía un poco difícil poder seguir creciendo. Y cuando quise renunciar me dijeron que me tomaran las vacaciones, que no renuncie así a lo indignada, pues, ¿no? Tómate unas vacaciones, relájate. Y como siempre a mí me había gustado lo que es la cultura árabe, la música árabe, siempre, te cuento, es una primicia para los que nos ven. Yo en el año 2007 más o menos, cuando YouTube estaba empezando más o menos, yo tenía un canal de YouTube, hacía videos, pero más en Facebook, hacía videos que se llamaba Dum Dum Tag. Era un programa donde yo ponía música árabe, hablaba de la historia del belly dance, hablaba un poco de la historia de los instrumentos árabes, hablaba de la biografía de cantantes de folclore árabe, de geografía, de un montón de cosas, ¿sabes? Sí, desde hace mucho tiempo. Ella tenía su canal desde hace mucho tiempo. Sí, desde hace mucho tiempo. Y esos videos están pues en súper mala calidad porque los grababa pues con una calculadora, ¿no? Era un teléfono súper antiguo, no se ve nada, todo un píxel oscuro se ve, ¿no? Bueno, ya. La cosa es que como siempre me había gustado la cultura árabe, yo dije, pues ya, si tengo para tomarme unas vacaciones, un mes de vacaciones, elegí un país que sea árabe, pero que sea seguro, ¿no? Tú sabes que lamentablemente algunos países árabes pueden estar en conflicto, entonces tienes que ser muy cuidadoso. Antes de viajar a un país, siempre asegúrate, informarte. Es correcto. El contexto actual del país, son seguros, si están en conflicto, cómo está todo, ¿no? Y pues vi que la mejor opción era venir a Emiratos Árabes Unidos. Súper famoso, Dubai, Abu Dhabi, yo ya más o menos sabía de qué iba, ¿no? Y me vine. Pero por tu cuenta, no fue ninguna empresa que no. ni nada. Yo vine puntualmente para no renunciar al trabajo, porque en ese mes justo era mi vacación para mi cumpleaños también. Ya. Entonces yo vine acá a todo eso.
a tratar de calmarme para no renunciar, a disfrutar las vacaciones y a disfrutar mi cumpleaños. Bueno, y finalmente te quedaste, entonces le dijiste a la empresa, bye bye. Bye bye. Ustedes dijeron que me tomaron unas vacaciones y así lo hice. Y bueno, me lo tomé muy en serio. Y así fue, no, gracias. Ya, súper. Y en aquel entonces, pues no sé si habían también, porque le contaba yo a Claudia que antes de nosotros venirnos para acá, yo me documenté bastante y ella es una de mis fuentes inspiradoras para instruirme, ¿no? Como ella misma lo Ah, dice, qué linda. busquen información Claro, al respecto. Entonces, en aquel entonces había información que tú pudieses haber buscado. Mira, te cuento. Yo cuando busqué información, yo tenía una ventaja, vamos a decir. Que yo ya conocía un poco lo que era el contexto de la cultura árabe en general, ya sabía un poco de acerca de ciertos países, pero yo lo que encontré en internet en ese momento era un montón de información falsa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hablaban de que si venías a Emiratos eras millonario, que todo era carísimo, que los carros eran de oro. Los mitos, Sí, mitos. los mitos, ¿no? Que los mendigos hacen $5.000 mensuales. Yo me acuerdo cuando vi esa noticia y dije, ¿qué? No puede ser, todo el mundo estaría allá ahorita, ¿entonces qué hacemos acá? Exacto. No puede ser tan fácil, no puede ser tan escandalosamente millonario todo, no, algo está mal ahí, ¿no? Siempre duden cuando vean información demasiado buena, sin sacrificio por medio, es porque hay una estafa detrás, ¿no? Claro. Entonces empecé a buscar y no encontraba mucha información, digamos, seria, y también había más información en inglés, Ya. no tanto en español. Sí, básicamente eso es lo que encontré en internet. Claro, porque actualmente tú obviamente estás en YouTube y coloca cómo vivir en Dubái, Claro. cómo llegar a Dubái, y te van a salir una cantidad de videos. Claro. Que Ya posiblemente en somos 6 años Claro, no, ha cambiado. no había ese Sí, detalle. sí. Que de por sí me estás contando que por eso fue que entonces empezaste a hacer estos tipos de Sí, videos para... exacto, precisamente Quedó hice esos fabuloso. videos porque cuando yo en el 2007 hice Dum Dum Tag, lo hice porque a mí me encantaba la cultura árabe, la música árabe, y no conocía ningún medio en español que lo mencionara. O sea, no había nadie que hablara de mis cantantes favoritos. Y dije, lo voy a hacer yo. Si no lo hace nadie, pues lo hago yo. Yo misma soy. Así es, hay que hacer las cosas sin tomar el toro por las astas. Oye, Claudia, y Dímelo. bastante osada, ¿no? En venirte Sí. sola. Yo estoy loca, tienes que saber eso. Yo veo un canal también de las nicias. Claro. Y las amo porque tienen una personalidad increíble. Claro, son de mi país, pues. Sí, por eso. Claro, los latinos somos así, los peruanos tenemos su sabor. Mira, yo me vine re sola porque yo ya había viajado sola a otros países antes. Ya. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido ningún problema en viajar sola. Pero como siempre les recomiendo a las personas que van a tomar ese paso, infórmense bien. No vayan a lo loco. Claro. Yo, por ejemplo, cuando voy sola, incluso si voy a hacer mi tour por mi cuenta, aún así me armo un itinerario, informo a mis padres, en este caso, a dónde voy, en qué hotel voy a estar, en qué ciudad, si estoy conociendo a alguien en el lugar, por si acaso voy a salir con otra persona. Siempre tienen que... Precavida, mujer ser precavida. Sí, porque lamentablemente el mundo en general es un poco peligroso. Claro. Entonces sí, yo vine sola, yo agarré mis 4 trapos y vamos para acá. Y listo, y aquí fue. Pero hay algo interesante que tienes que saber, que ustedes también tienen que saber, y me encanta que me lo pregunten porque no me entrevistan mucho, ¿sabes? Yo me entrevisto más. Pero bueno, yo te conté que yo trabajaba como en el área de marketing de una empresa Ya. de tecnología, Ya. ¿correcto? Pero, ¿y qué hago entrenando a la gente? ¿No? Exacto. Ah. ¿De dónde sale eso? Mira, yo trabajaba en la oficina de marketing en las mañanas y terminando de trabajar me iba en las noches a hacer artes marciales, Muay Thai especialmente. O sea, me sacaba mi traje, mi vestido de oficina de princesa, Ya. me ponía mis guantes de boxeo a meterle duro. Sí. Entonces yo ya tenía un background en lo que son artes marciales. ¿Qué tal? Entonces ya, no es que llegué y no sabía nada, yo ya sabía. Claro. Ya tenía entrenando cuando vine aquí 2 años, artes marciales. Tenías entrenando ya en tu Sí, ciudad de sí. Perú. ¿De qué parte de Perú eres? Soy de Lima. De la Un capital. saludo para toda mi rica gente de Mirón del Bajo City. Claro. Que nos van a ver. Y van a decir, se juntaron 2 locas. ¿Qué pasó? Nos Emiratos. ¿En qué momento pasó eso? Entonces, algo interesante. Ok, entonces yo llegué aquí, vacaciones, cumpleaños, disfrutar, hice 2 amigas, muy buena onda. 12. Dos. Yo iba a decir 12. No, dos. Una era de Arabia Saudita, ella es mitad Arabia Saudita, mitad Sudán, y la otra de Irán. Ya. Y nos fuimos de fiesta. Es que, bueno, era el mes de mi cumpleaños, sino que celebrarlo, ¿verdad? Nos fuimos de fiesta y me acuerdo que yo pues soy un revolú cuando bailo.
Yo cuando bailo soy un revolú. Entonces la gente se sorprendió un poco, wow, ¿no? O sea, oh, latina, ¿no? Y mis amigas me dijeron, oye, ¿por qué no enseñas en un gimnasio? Mira cómo baila, la gente está que te pide esta foto. Después les voy y les muestro eso. Sí. Esta historia continuará. Sí. Y así fue que en realidad ellas me dijeron, ¿por qué no lo intentas? Se ve que te gusta, lo haces chévere, la gente te escribe, te pregunta, oye, ¿dónde enseñas? ¿Tienes videos de eso, Claudia? Ah, no sé, tendría que buscarlos. No sé Si tienes, me los envías y yo se los subo a las personas para que certifiquen lo que ella está diciendo. Ok, voy a buscarlo. Ah, ya, chévere. Porque eso fue pues en el 2017. Ya. Y este es otro teléfono. ¿Y dónde estará el otro? ¿Dónde estará? Bueno, la cosa que cuando me dicen eso es que yo digo, puede ser, pero no sé si me dan caso. Entonces luego yo les cuento a ellas que yo hacía artes marciales. Me dicen, ay, pero si bailas, haces artes marciales, o sea, ya, eso es lo tuyo. Claro. Se ve que te gusta, se ve que te hace feliz. O sea, ¿para qué te vas a encerrar nuevamente en una oficina? Claro. Cuando puedes hacer algo que te gusta, lo haces bien. Claro. Ya, vamos a ver. Eso simplemente fue una idea, pero Sí. al venirte para acá tú tenías como alguna noción de lo que ibas a hacer, de que ibas a trabajar, que ibas a... No, porque recuerda que yo vine de vacaciones. O sea, yo en realidad no tenía muy claro qué iba a pasar. Ah, ya. Obviamente cuando tú vienes de vacaciones por lo bajo, Tú te tiraste a la aventura. claro, pero por lo bajo tú tiras tus currículums, por lo bajo aplicas para ver qué pasa, pero no es que tú estás seguro que va a pasar algo. Por eso, pero aplicabas para oficina. Sí, yo estaba ya. aplicando para marketing hasta ese momento, ¿no? Hasta antes de la fiesta, antes de la rumba, yo aplicaba para lo que era marketing, que era mi trabajo, ¿no? Comunicaciones, todas esas cosas, ¿no? Pero ellas me dijeron, aplica en un Estas gimnasio. amigas fueron bastante... Sí, fue muy gracioso porque yo dije, bueno, tienes razón, a mí me encanta bailar, me gustan las artes marciales, deportes. Dicen que nada pasa por casualidad, Sí, por algo, sí, entonces Dios se las puso en el camino Fue muy gracioso. para que ellas te vieran bailar y vieran que eso eran tus dos. Es que tú sabes, mira, hay que decir las cosas como son. O sea, tampoco es que yo sea una bailarina pues mega profesional, no. Es que tú sabes que la sabrosura latina es diferente. Totalmente. Entonces, es como cuando los latinos vamos a Europa, ¿tú me entiendes? Y los europeos, oh, wow, latina, wow, sexy, ¿no? Pero ellos no se mueven mucho, ¿verdad? Uno se mete un quiebre de cadera y wow, entonces va por ahí, ¿no? A Claudia le pasó así. Sí, y bueno, yo tenía una ventaja, que yo ya conocía un poco el belly dance. Ah, ya. Entonces, como ya lo conocía, entonces le metía una mezcla, ¿no? Su reggaetón con su belly dance, entonces como de wow. Entonces, en ese momento decidiste irte por ese mundo Sí, y sí, tocaste esas puertas y Sí, se sí, te sí. dieron, Claudia. Sí, te cuento, fue muy gracioso. Eso también es interesante contarlo. Mira. Toma un poquito. No, es que yo soy un loro, escúchame. Ok, pasó lo de la fiesta. Y yo empecé a aplicar en el rubro de gimnasios. Ah, ya. A ver qué pasa. Claro. Yo de verdad. Tú cambiaste el marketing porque... Sí, dije, vamos a intentar. Dije yo. Además, yo he hecho ya artes marciales, he hecho lo que es Muay Thai, entonces, por ahí que de repente a alguien le interesa. Vamos a intentar, más se pierde. Intentaba gimnasio, pero también por lo bajito intentaba marketing. Por algún lado me tienen que llamar. Siempre comento esto porque siempre le digo a las personas que quieren ir a otro país que tengan un plan A y un plan B. Ah, ya, claro. El plan A, bueno, tu carrera, con lo que trabajabas en tu país, y el plan B, algo que de repente, un oficio, un hobby, o algo que te guste, o algo que tú seas muy bueno, que también pueda darte ingresos en el nuevo lugar donde vas a estar, ¿no? Exacto. Entonces siempre es bueno tener plan A y plan B. Entonces mi plan A era el marketing, mi plan B era el gimnasio, ¿no? Y mandé. Y de pronto me llega un mensaje al WhatsApp. Esta historia es muy interesante. Me llega un mensaje al WhatsApp. Me dice, hola Claudia, ¿cómo estás? Pero en inglés, claro, ¿no? Y yo miro y veo la foto de la persona en perfil y era un chico súper guapo, guapísimo. Y yo dije, esto es scam, dije, esto es estafa. ¿Quién es este tipo? Yo No lo puede ser conozco. tan perfecto. No, este es estafa. Dije, yo este no puede ser que me esté escribiendo. ¿De dónde es? No recuerdo a este chico, no creo haberlo olvidado. Entonces yo no le respondo, yo me quedo mirando así, le digo a mis amigas que fuimos a la fiesta, oye, miren, me ha llegado este mensaje. Me dice, ay, qué chico tan guapo. Me dice que lo conociste en la fiesta. Y yo le digo, no. Y me dice, ¿cómo que no? ¿Te has olvidado? Y yo, no, esto no se olvida. No, yo no lo he conocido en la fiesta. Entonces no le respondía porque no sabía, temía, la verdad, que sea un estafador, ¿no? Esos que se ponen fotos falsas de modelos Suele pasar. para pedirte plata o robarte o mandarte un link con virus o algo. Entonces después de un rato, así que miro el mensaje y digo, vamos a ver qué quiere. Bien, todo bien, ¿quién eres? Le pregunto. Y me dice, ¿qué tal? Mi nombre es tal, soy el fitness manager de Bolsing y hemos recibido tu currículum. Y yo, ¡oh! Yo pensando, pues lo peor, ¿no? Y yo,
una entrevista. Me dice, ¿tú crees que puedas venir mañana para una entrevista? Estamos en Darfur Mall, aquí en Abu Dhabi. Yo en ese momento estaba en Dubái. Entonces yo le digo que ya, no tenía ni la menor idea cómo iba a llegar. Yo estaba en plan turismo, acuerdas. Y dije, ya, yo voy. ¿A qué hora? Lo más temprano, ya, yo voy. Y averigué cómo tomar el bus y llegué. Llegué a la entrevista, todo salió bien, le gustó mis demostraciones que hice. Me preguntó si podía hacer algo de boxeo, le dije que sí. Quería una demostración, le enseñé algunos ejercicios que pudiera hacer, hice algunas planchitas también. Full planchita, full. Me preguntó qué más podía aportar, le conté que también sería algo de habilidades, me dijo que sería bueno que tenga certificación de eso, le dije que si yo trabajo iba a sacar certificación. Y así sucedió, así pasó, así ocurrió y aquí estamos. Ah, bueno, y la aceptaste y te quedaste. Sí, claro, porque ellos me dicen primero, me dicen que, por cierto, este chico guapísimo era mi jefe. Luego fue mi jefe. Yo nunca le conté esto, de que quién es este papi. Ahora lo va a ver. No sabe español, eso es lo bueno. Y la cosa es que él me dice, espérame, el mismo día que me hacen la entrevista voy a hablar con su jefe para ver si se interesa por mí. Sí, porque veo que tienes actitud, sí conoces artes marciales, él también había hecho artes marciales mixtas, entonces él sabía también el tema. Pero falta que mi jefe sea el que dé la última palabra. Claro. Entonces me dijo, ¿tú puedes venir en otra semana? Yo le digo, lo que pasa es que yo me voy este fin de semana. Era mi última semana ya en Emiratos. Ah, yo iba a decir, lo mentiste, no, No, era la ya me verdad. iba a ir, ya me estaba ya. yendo. Ya. Y él me dice, ¿que ya te vas? Yo le digo, es que ya estoy acá hace un mes, ya me toca irme. Me dijo, oh, no, entonces espérate, yo lo llamo para que venga ahora mismo y te hacemos una entrevista ya. Ah, buenísimo. Entonces lo llamó, el jefe vino, me entrevistó y me dijo, ya, pero tú vas a tener un plazo de máximo 6 meses para sacar todas las certificaciones que requerimos aquí. De lo contrario, no vas a poder continuar. Ese es tu periodo de prueba. Y tocaba hacer exámenes en inglés, tocaba hacer cursos que no había hecho. Yo tenía conocimiento, como se dice, pues, empírico, ¿no? Pero me faltaba la certificación. Ahora, hoy en día, ya no te aceptan esa certificación. Ah, ya. Ya no. Ya no. Es prioridad. Eso sí. fue en ese momento, así ya. como que... Bueno, era para ti, claro. Era casualidad, Era para ti. gracias a Dios que fue así. Y en ese tiempo yo saqué mis certificaciones, hice mis cursos y más, ¿no? Y seguí obviamente actualizándome, ya no me quedé solamente y seguí avanzando, ¿no? Bueno, y de ahí viene entonces el proceso de buscar dónde vivir, todo el tema. Sí, ya para empezar, el primer mes la empresa me dio alojamiento, Ah, ya, perfecto. pero luego nos tocaba buscar, después del mes tenía que ir a buscar mi alojamiento y me mudé con mis roommates, estuvimos viviendo juntas un año Ya. y luego ya me mudé para estar por mi cuenta. En este caso te viniste de Dubái a Abu Dhabi. Correcto, así, yo viví en Dubái. De hecho, por eso se llama el canal, porque yo actualmente vivo en Abu Dhabi, pero cuando yo hice el primer video aquí, yo estaba en Dubái. En Dubái. En Marina. Yo estaba en Marina, exacto, lo viste. Pero, por favor. La viste, es verdad, la viste. Sí, yo estaba en Marina, exacto, yo estaba viviendo ahí. Entonces, por eso fue que puse el nombre del canal y luego pues me vine acá, por trabajo. Claro. ¿A qué le voy a cambiar el nombre? Pues ya lo dije así nomás. Vieron este resumen fabuloso. Es decir, ya tienes 6 años acá e igual en tu mismo trabajo. O sea, Ahora trabajo por mi cuenta, ahora soy mi propia jefa. Yes. excelente. Sí, Excelente. porque, o sea, yo trabajaba para el gimnasio, obviamente todo bien y todo, pero tú siempre quieres avanzar, quieres crecer, haces tu red de contactos y todo. Luego fui con otra empresa que me daba la facilidad de poder manejar la casa de los clientes y tenía un poco más de flexibilidad en mi horario. Y luego dije, pues por mi cuenta. Entonces opté por ser freelancer y ahora trabajo directamente con mis clientes. Ah, Yo pongo bueno. mis horarios, yo tengo mis reglas, ¿no? Ah, buenísimo. Sí, mi horario es un poco loco, por eso que el hecho de venir tan temprano y me siento tan mal. Pero es que tengo trabajo después. No hay problema. Me siento horrible haberte dicho venir tan temprano. Pues dice, pobrecita, ¿cómo lo hago? Y encima vive lejos, ¿no? Por eso te decía, ay, si no puedes, está bien, No, yo tú entiendo, ¿no? tranquila. Y de acá tengo otro cliente, entonces me toca trabajar y trabajo hasta la noche, ¿no? Ah, ya. Entonces por eso, un paréntesis, por eso es que yo me indigno con YouTube. Sí, vale, hablábamos Porque de me cuesta eso. mucho, de verdad, hacer videos largos, me cuesta un montón, amigos. Yo me levanto desde temprano hasta tarde, trabajo y tengo un poquito de tiempo para grabar y hacer unos videos, editarlos, todo, y para que YouTube me haga. Bueno, ya no importa, olvídalo, Para olvídalo. entrar en contexto, pues a Claudia le bloquearon, Claudia, te O sea, cerraron tu cuenta. desmonetizaron el canal y tengo entendido que me están haciendo shadow ban, o sea, hay gente que no puede
O sea, si me busca muy puntual me va a encontrar, ¿no? Pero ya no salgo como antes, como recomendación, ¿no? Ya, Y no vas a monetizar, o sea, no tiene sentido que hagamos tus videos. Sí, ya no los vean. No, mentira, no, mentira. No, porque No, son útiles, son útiles, son útiles. Son información Pero a través de la cuenta de Instagram estoy tratando de sacar videos un poco más cortos quizás, que también puedan ser informativos, de lugares que visitar. Estoy también pensando en sacar contenido informativo nuevamente, pero de 1 minuto, ¿no? Más cortitos, que se me haga más fácil también editar, porque los videos de media hora que sacaba, de 50 minutos que sacaba antes, o sea, era imposible para mí sentarme a comer mientras editaba, o sea, no, Claro, no claro. la sabes. Es mucho trabajo. Sí, sí, sí. Mira, he visto también en tus redes sociales que has viajado bastante, pero ¿al Perú has ido? ¡Claro! ¿Sí? ¿Te refieres si he dejado dentro de mi país? O sea, que si después que llegaste aquí has ido a Perú. Sí, mira, yo tengo una regla. Todos los años tengo que venir a ver a mis papás, claro, obligado, obligado. Pero te cuento, de repente no lo has visto mucho porque yo no publico cuando voy a ir a Perú. Ah, ya. Yo no publico ni cuando estoy en Perú. Yo publico después, cuando ya me fui. Ya. Por seguridad, ¿no? Entonces, no, en serio, por seguridad, porque tú sabes que ahora los delincuentes te ven en las redes sociales. Sí. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Yo cuando voy a ir a Perú no le informo a nadie. Es más, mi mamá se entera cuando estoy allá y se asusta. ¡Ah, ¿qué es acá? Sí, así lo hago. Así bien James Bond llego a la casa yo. No le digo a nadie, yo pum, voy y aparezco en la puerta de mi mamá. Ah, ya. Entonces tiene como regla tú. Sí, yo no sí, todos los Una vez años. al año. Una vez al año voy a Perú y luego, una vez al año, me doy un viaje de placer. Claro, de visitar algún país. Dios ha sido muy bueno, de verdad, conmigo porque me ha permitido el año pasado visitar Cairo y también visitar Tierra Santa. Para Semana Santa incluso, ¿no? Ha sido una oportunidad muy bonita. Entonces pude ver a mis papitos vinieron por cierto el año pasado, Ya. y yo pude visitar mis viajes de placer. Entonces o sea, yo te iba a preguntar qué extrañas de tu país, pero Bueno, mis perritas, porque a pesar que las Ah, veo, ya. igual las extraño, ¿me Ya, entiendes? ya. Con mis papitos, bueno, siempre converso con ellos, ¿no? Tenemos los medios de comunicación, las redes sociales para poder hablar, tenemos videollamadas, entonces con mis papitos siempre estoy comunicando. Obviamente con mis perritos no me puedo comunicar, pues, porque ellos ni miran las pantallas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, hay gente que dice, ay, pero ¿cómo extrañas a tu perrito más que a tus papás? Es que con mis papás yo hablo. Yo a mis papitos los veo, conversamos, ¿no? Pero con los perritos no puedo hacer eso, ¿no? Solamente escucho sus ladridos a lo lejos de mis chiquitas, ¿no? Sí. chévere. Claudia, de aquí de los Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo haces para enviar remesas al Perú? Explícale un poquito a las personas que... Mira, hay dos modalidades. Yo uso la que es transferencia bancaria. Ya. A mí me funciona más. Porque cuando yo mandaba por transferencia con Al Ansari, que es una casa de cambio que también manda dinero, tipo Western Union, que hay aquí, las comisiones eran un poquito altas. Ya. Especialmente las del banco de mi país me cobraba cuando recibía el dinero mucho. Ya. A mí, no sé cómo será ahora. Entonces yo decidí optar por banco a banco. Ya. Se me hizo más accesible, más fácil. Sí. Ya. Es Ah, verdad. de banco a banco. Sí. Y llegan el mismo día y no hay problema. No, por ejemplo, depende del banco con el que estés. Había un banco que se demoraba como 3-4 días y había otro que es el ACB que llega en 2 días más o menos. 2 días, máximo 3. Ah, buenísimo, súper rápido. A Me ver, cobran también, ojo, pero me cobran menos que la claro, es menos comisión que, A mí, que los sí, envíos. sí, sí, Ah, sí. ya, buenísimo, súper. Muy interesante, ¿vieron? Vieron toda la información que tiene Claudia por ahí suministrada. Ya después entonces de estar acá 6 años, básicamente radicada, por así decirlo, Sí. pero de donde de igual forma te has permitido ir a tu país. Sí, gracias. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho de estar acá y sola? Mira, te cuento, hay gente que me pregunta eso y sinceramente no sé muy bien qué responder. Y te voy a decir por qué, porque yo me adapto muy rápido. Rápido. Yo, por ejemplo, si me preguntas cuánto ha cambiado mi vida en Perú era muy parecida a mi vida acá. Para los que no saben, yo no bebo, no fumo. O sea, no es que extrañe tomar en la calle, pues, no lo hacía en Perú, entonces Claro, me da igual, tampoco claro, acá lo hago, pues no. No es que yo tuviera una vida haciendo mucho revuelo en Perú, entonces mi vida siempre ha sido tranquila. En Perú y acá es igual. Lo que podría decir quizás que ha cambiado para bien. Obviamente tengo una mejor calidad de vida, obviamente tengo un mejor trabajo, es un país seguro. Esa sensación de seguridad es muy buena para la paz mental de las personas, poder manejar sin miedo a que te vayan a romper la luna del carro, estas cosas. Eso yo creo que el cambio ha sido para bien, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Pero no, gracias a Dios nunca me costó adaptarme.
Y creo que también fue porque, acuérdate que en el 2007 yo ya conocía más o menos cómo era la cultura, ya la entendía. No fue un choque para mí. Ya. Es más, yo ya había leído, ya había visto de todo. Eso es lo bueno de instruirse, Sí, que sí, uno sí, llega sí. así como que con bastante Preparado. Exactamente. Sí. Entonces no fue un choque en lo absoluto. ¿Qué mitos has escuchado que puedas aquí ahora romper, ya que tienes 6 años aquí? ¿Cuáles son los mitos más frecuentes? O sea, Hay muchos mitos, pero que no voy a poder decir ahora, a menos que apaguemos la cámara. Pero, a ver, así como el más sonado. uno de los mitos más sonados creo que es que todos los emiratíes son millonarios. Y no es verdad. No todos son millonarios. Es cierto que tienen una calidad de vida superior al promedio, porque obviamente su gobierno se preocupa por ellos, obviamente su gobierno invierte en ellos, lo cual me parece muy bien, su gobierno trata de que tengan una buena calidad de vida y todo, pero no todos son millonarios, ¿no? Hay gente que tiene carros normales, o sea, yo he conocido gente de aquí que no tiene un Porsche, nada, tiene un carro muy normal, un Toyota o un Nissan como el mío, un carro muy normal. Hay algunos que no ponen a sus hijos en colegios privados, sino en colegios estatales también. Los colegios estatales aquí son buenos, los colegios para ellos... Solo para los emiratos. Claro, solo para ellos son estatales, para ellos son buenos. Sí, es bueno que hayas mencionado eso porque hay gente que me pregunta, ¿no? Si hay para extranjeros. No. Colegios estatales, no, ¿Para solamente extranjeros? ellos. No. Y no los ponen en colegios privados, por ejemplo, entonces no es que sean pobres, que se estén muriendo, no, pero es que tampoco son millonarios como la gente piensa, no todos son millonarios. Es decir, señores, no piensen que porque estamos acá vamos a empezar a cobrar en lingotes de oro. Ah, eso también es otro tema, porque hay mucha gente que piensa que tú vienes aquí y los salarios pues te van a cambiar el mundo. Y no, amigos, depende del trabajo, depende de muchas cosas, o sea, no siempre es que te van a pagar un montón, no es así, no es así. No es tan fácil como crees tampoco. Ese es el mito más famoso el que más suena en realidad. Sí, porque claro, cuando claro. tú le dices a las personas, no, es que voy a Dubái, yo voy a los Emiratos Árabes. Ay, Dios mío, También vas a ir a comprarte un Ferrari o algo Claro, así. y también piensan que todo es muy caro. O sea, yo siempre he dicho que este país es accesible para todos los bolsillos. Si tú quieres tener una vida cara, si quieres tener una vida de lujo y todo, pues sí, pues y puede ser el más caro si quieres, ¿no? Pero si tú quieres venir acá con una mentalidad de vamos a vivir, pasarla bien, pero vamos a ahorrar un poquito, También se puede. También se puede. Claro. Y es más, y si tú vienes con poquito a buscar trabajo, también, porque hay restaurantes, obviamente pues no son VIP, ¿no? Como se dice, no son guau, son restaurantes más sencillos, pero hay comida accesible, o sea, no te vas a morir de hambre, pero también ven con plata, pues ven con los billetes también, no vengas en cero tampoco, ¿no? No. Obviamente tampoco te confíes tanto. Exacto. Sí, hay que venir con dinero, pero sí puedes acceder a comida, a estas cosas sí puedes acceder. Bueno, imagínense, aquí estamos entonces con Claudia. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? Mi cuenta es peruana en Dubai. Tengo TikTok también. En TikTok subo payasadas. Si quieren, míralo. TikTok para eso, Subo TikTok para baile, chill. Ay, fastidio un rato. Pero en Instagram me pongo un poco más seria y posteo información más interesante. Y en YouTube, si quieren, pueden ver mis videos, son más largos ahí. Me tiro unos videos de media hora más o menos. No, pero bastante Pero son informativos. Son informativos. Así que tengo 3 alter ego. En cada personalidad soy una persona distinta. Así que Y vayan a verlo. cuando consigas ese video bailando, entonces ahí me lo mandas. Ahí lo mando. Claro. Sabes que los latinos somos alegres. Qué interesante tener entonces acá a Claudia con nosotros. Yo de verdad, como les comentaba, seguía mucho su información por YouTube, me sirvió de bastante apoyo para tomar Qué esta chévere cuando dicen decisión. Sí. Y no obstante, para que te abundes más, Oh. tú le dices a las personas, no, mira, voy a hablar con Claudia, ella es mi ídolo, ella es mi Oh my God. No, mira, lo que pasa es que a mí me alegra mucho cuando me dicen esto de que los videos son útiles porque en verdad lo hago con esa con intención. claro. O sea, a mí como te dije, cuando yo vine aquí no había mucha información del país. O sea, yo más o menos conocía, yo tenía una ventaja porque yo ya estaba involucrada en la cultura, vamos a decir. Pero había mucha gente que no tenía la menor idea. Yo recuerdo cuando conseguí el trabajo y regresé a Perú, porque para eso, cuando consigo el trabajo aquí, me dicen regresa a Perú para que regreses con visa de residente. Porque en ese momento tenías que salir del país. Ahora ya no se sale, ahora lo pueden hacer aquí. Sí. Pero en ese momento sí tenía que salir. Recuerdo que regresé a Perú para ver a unos amigos y más, y una persona me dijo, pero te van a obligar a estar tapada, te van a obligar a Bueno, estar... eso es otro mito. Otro mito, ¿no? Te Otro van a mito. obligar a estar de negro. Yo le decía, no. Y me decía, sí, tú no sabes. Yo, estaba ya. No, tú no sabes. Ahora este pobre de ti, que enseñas la muñeca, te van a tirar piedrones, te van a agarrar... Yo, pero es que allá, yo le dije, no es Irán, o sea, estás confundiendo. Y también hay mucha desinformación y confusión, ¿no? Por los medios de comunicación. Hay gente que considera que todo es igual y no es igual. Aquí no es Irán.
aquí es muy diferente. Obviamente hay algunos estándares de modestia que tenemos que cumplir, lo cual en realidad es muy normal, o sea, no me afecta. O sea, no es que tampoco voy a venir a tomarme un café en un lugar familiar en bikini, o sea, hay que tener criterio, Claro, ¿no? claro. La ropa normal, yo creo que está muy bien. Claro. Lo que pasa es que también yo soy partidaria de que nosotros los latinos quizás a veces no nos gusta el tema de leyes, ¿no? Entonces, cuando llegamos queremos a un romper lugar- las leyes, por eso el queremos- caos. Sí. Quiero Entonces, caos. cuando llegamos a un lugar donde todo se tiene que, entonces como que no nos adaptamos, no nos ajustamos y entonces muchos deciden irse. Pero es criterio de cada quien, señores. Eso Claro, no es un claro. tema de que me fue bien o me fue mal, Claro, o tuve claro. suerte o no. O sea, sí, obviamente, pero... A mí me gusta ese país porque es ordenado, precisamente porque las leyes Se cumplen. hacen, se cumplen. Exactamente. Entonces, a lo que iba con lo que me gusta cuando la gente me dice que los videos son útiles porque siento que vale la pena. Claro. Siento que vale la pena. Hay gente que me escribe y me dice, Clau, estoy pensando en mí, he visto tus videos, me has aclarado mucho el panorama, gracias. Entonces, eso es bonito, ¿no? Yo digo, qué chévere. Por eso es que en verdad cuando me escriben cosas buenas es que trato de seguir publicando, Claro. trato de darme un tiempo para seguir haciendo videos porque sé que les ayuda a las personas a tomar Sí. la decisión, ¿no? Definitivamente sí. Bueno, Claudio, un poquito para despedirnos, ¿qué le quieres decir a esas personas que de repente están del otro lado del mundo con estas ganas también de venirse y tienen esos miedos, esas inquietudes o algo que les puedes aconsejar ya que tienes 6 años acá? Miren, número uno, tengan un plan. No se vengan a lo loco, así de no tengo ni plata, no tengo ni el idioma y vamos a ver qué pasa. Acá se habla inglés o árabe, punto. Hablamos español, es un plus, pero no es un principal. Claro. O sea, si tú vienes solamente hablando español, tus opciones se van a reducir a cero, ¿ok? Entonces tienes que saber inglés. El inglés que tenemos que saber es, yo siempre digo, aunque sea básico alto, aunque sea. Porque ¿cómo vas a ir a entrevistas de trabajo si no puedes atender una llamada por teléfono? Claro. ¿Cómo vas a atender a un cliente si no puedes hablar en inglés? Entonces, el inglés es muy importante. Dentro de tu plan tienes que también tener un presupuesto. Un ahorro. Un ahorro, no te puedes venir así a la de Dios, como se dice, ¿no? Tienes que tener un ahorro. Si bien es cierto, y acabo de mencionar que hay cosas accesibles, hay otras cosas que quizás pueden ser un poquito más costosas, como por ejemplo el alojamiento. Alojamiento. Entonces tienes que tomar en cuenta ese detalle. No puedes venir con 2 pesos, como se dice, ¿no? Tienes que venir con un poquito más de plata, ¿no? Tengo un plan A y un plan B. ¿A qué me refiero? Lo que acabo de mencionar hace un rato en el video, ¿no? Si tú en tu país, por ejemplo, trabajabas, digamos, en tu país eras, pues no sé, abogado, vamos a decir. Pero vienes aquí y de repente ves que te piden muchas certificaciones o de repente acá se usa otro tema legal que quizás tú no puedes desarrollar aquí, tengo un plan B, ¿no? Un plan B de repente eres muy bueno haciendo comida, por ejemplo. ¿Por qué no? De ¿Por qué chef. no? Estás dispuesto a ser flexible, quizás a cambiar un poquito, porque es así, cuando uno va a otro país tiene que estar dispuesto o Abierto, dispuesta claro. a cambiar, a dar giros, es parte de, ¿no? Del combo, no siempre va a ser como tú quieres, ¿no? Y tienes que aprender a adaptarte. Y nuevamente, parte de los consejos, adaptarse. Tienes que entender que vienes a un país que si bien es cierto, es flexible, es amigable, chévere, pero también tiene sus reglas, tiene sus normas, Su cultura. que Que hay que tenemos que respetar. respetar, tenemos que Correcto. respetar su religión, tenemos que respetar. Respetar no significa que tengas que vestirte como ellos, ni estamos hablando de eso. No. Sino que no hacer comentarios inapropiados. Por ejemplo, algo que con Yesenia estamos teniendo un poco de cuidado es no grabar a las personas de aquí porque a las personas de aquí no les gusta. Entonces sería incómodo que vengamos y queramos romper eso grabándolos a la fuerza. O sea, no hagamos esas cosas, ¿no? Hay que tratar siempre de hacer las cosas bien, ¿no? Claro. No se tira basura en la calle, eso está prohibido. Hay gente que lo hace, pero está mal, pues no lo hagamos. Hay que respetar las reglas, hay que claro. respetar las reglas, eso sí, ¿no? Y todo bien, todo debe ir bien. Y ¿no? no es imposible, señor. Entonces, Claro. se les está diciendo Claudia, Sí, que sí, tiene 6 años aquí, no es imposible. Sí. Todo es cuestión de orden, de planificación. Exacto. Y acción. Sí, mucha fe. El Señor. Así es. Gracias, Así es. No, Claudia. gracias a ti, Yesenia. Eres un encanto. Gracias, Yesenia. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, a todos los que se conectaron y llegaron hasta el final. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.